Hola a todos y a todas, soy Mari Carmen Millán, la directora del Centro de Tiflotecnología e Innovación, y gracias por acompañarnos en este espacio donde hoy vamos a presentar pues, un nuevo proyecto dentro del compromiso que tenemos en el centro con la inclusión digital. En este caso es el proyecto Modosom. Modosom es un proyecto que nace con el objetivo de promover la accesibilidad en el mundo del videojuego, del juego online y de todos los dispositivos que nos permiten poder bueno, pues disfrutar de este sector. Dentro de este proyecto y en este primer webinar donde vamos a presentar el proyecto, bueno, pues os contaremos, bueno, pues cómo surge todo ello, teniendo claro la importancia y la necesidad de que las personas ciegas y deficientes visuales graves podamos también acceder al mundo del videojuego, no solo como un área de ocio, sino está demostrado que las personas que también utilizan videojuegos y juegos online desarrollan habilidades, competencias clave en su aprendizaje. Por eso, de veras que es importante este proyecto para la ONCE, para el centro, en cuanto a conocer la accesibilidad de los videojuegos y también, por supuesto, de poder sensibilizar y concienciar a las grandes multinacionales que desarrollan y que diseñan estos productos de que deben ser accesibles para todos. Pero sobre todo ellos, os hablará el equipo que lleva trabajando en ello tiempo y de veras que es un proyecto que arrancamos como punto de partida con ganas de aprender también. Sabemos que hay muchas personas ciegas y deficientes visuales graves que ya juegan, entonces también queremos nutrirnos y colaborar para seguir avanzando en este proyecto. Como dato para que podamos tener un poco en cuenta qué está suponiendo el mundo del videojuego a nivel mundial. Ahora mismo, por los datos que arroja en 2025, hay más de 3.240 millones de personas que juegan a videojuegos con una edad media de 35 años. Si esto lo aterrizamos a Europa, el 50% de la población también accede al mundo del videojuego. Y en España, es decir, en este caso en donde nos encontramos, pues llegaremos casi al 40% de personas en España que también disfrutan y hacen uso de estos recursos. Por lo tanto, como veis, es importante también que las personas ciegas y visuales graves también podamos acercarnos a estos recursos. Y en este caso, bueno, pues sí me gustaría que este proyecto pues nace como un proyecto abierto, como os decía, con ese compromiso de esa inclusión digital y sobre todo también con el compromiso y con la colaboración de todos para conseguir que este proyecto avance, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, que hemos contado con los compañeros de Fundación 11 bajo su expertise que ya tenían con el proyecto Gali, también para que nuestros equipos se formen y podamos avanzar. Y como os decía, para hablaros más en detalle del proyecto, me gustaría que el responsable de consultoría e innovación y su equipo, bueno, pues comenzasen a hablar de todo ello. Así que, José María, tuya es la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muchas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad que hoy es un día importante, muy importante para nosotros porque ponemos en marcha un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. No ha costado que vea la luz, pero llevamos trabajando por detrás muchísimo tiempo, dándole forma, dándole idea en nuestras cabezas, preparando documentación, preparando la estructura. Y la verdad que hoy es un día bonito, es un día muy bonito y sobre todo con mucha ilusión. Ahora os contarán mis compañeros, os contarán los verdaderos responsables y artífices de este proyecto, de dónde venimos y dónde queremos ir. Pero yo quiero decir que este equipo, este pedazo de equipo que va a poner en marcha este proyecto, lo forman diferentes técnicos del CTI, técnicos del área de evaluaciones, instructores de tiflotecnología y braille, ingenieros de desarrollo, que no están aquí solo por ser técnicos del CTI o por su nivel académico o por sus conocimientos, no. Están aquí porque son jugones, están aquí porque les encanta el mundo del videojuego y porque quieren compartir y quieren aprender todo esto con vosotros y con todo el mundo, ¿no? Queremos conseguir bueno, que esta información llegue a más gente. Nosotros ahora mismo
como ellos os contarán, venimos a aprender, venimos de una forma muy humilde porque no somos expertos en videojuegos y venimos a aprender, venimos a recoger todo vuestro feedback, a recoger todo lo que hay por ahí que se conoce y, por supuesto, a intentar aportar nuestro granito de arena y a conseguir compartir todo este conocimiento con las personas afiliadas a la ONCE y con aquellas personas fuera de ONCE, fuera de España, que quieran beneficiarse de este proyecto. Yo no quiero enrollarme mucho. La importancia hoy es del equipo que forma parte de este proyecto y que va a tirar de él. Solamente deciros que estamos súper ilusionados, que tenemos muchísimas ganas de compartir esto con vosotros y que esperemos pues transmitiros esa ilusión y que, bueno, que vayamos todos de la mano activando todos los modos, incluidos el de la accesibilidad en videojuegos. Así que, Santos, vuestro es el turno. Adelante. Muchas gracias, José. Buenas, ¿qué tal todos? Pues, como ha dicho José, venimos aquí con muchísimas ganas, sobre todo desde la humildad, por eso, porque los que nos gustan son los videojuegos. No tenemos, digamos, experiencia profesional en el sector de videojuegos, pero sí años de jugarlos, por así decirlo. Bueno, pues como estaba comentando anteriormente José, pues somos un grupo muy diverso, nos dedicamos a distintas cosas aquí en el CTI, pero lo que nos ha unido y lo que nos gusta sobre todo son los videojuegos. No venimos de ningún sector profesional tipo desarrollo de videojuegos ni nada de eso, sino que nos gusta jugar. Y lo que queremos es compartir nuestras experiencias y pues empezar a hacer lo mejor posible pues este tipo de análisis que vamos a ir realizando de diferentes informes, tanto de consolas como de juegos, para intentar llegar a la máxima gente posible y, y meter poco a poco cada vez más gente en este mundo de videojuegos, que como he dicho antes, Carmen, pues cada vez va creciendo más. Porque yo creo que merece la pena este tipo, este mundo ahora mismo. O sea, yo siempre llevo jugando años y sinceramente espero no dejarlo, no dejarlo y si lo dejo ya es porque no pueda. Pero vamos, o sea, aquí lo que sí es que eh, me parece que esto no es la primera intervención que tiene el CTI en videojuegos, sino que hubo una anterior que se le conoce como Zona Fan, que aquí pueden ampliar información o bien Javi o bien Agus, que nos cuenten el primer contacto que hubo aquí por parte de CTI con el tema de los videojuegos. Bueno, supongo que muchos de lo que nos están escuchando habrán estado en el espacio fan, que fue en el anterior Tiflo Innova, en el 2022, y creo que gustó mucho. La idea también era un poco esta, ¿no? Organizar un stand en el cual se pueda presentar un poco el concepto de los juegos a nivel tanto ordenador como consolas, porque por un lado habíamos mostrado videojuegos tanto en Play como en Xbox, que hoy en día por suerte tenemos un poco más de variedad que lo que pudimos presentar en ese momento. Y por otro lado, en ordenador presentamos algunos videojuegos y a su vez también juegos específicos, eh, mejor conocidos en el sector como audiojuegos, los cuales básicamente no tienen imagen, sino que se juega únicamente a través del sonido y preferentemente con auriculares. No sé, Javi, a mí, bueno, mi experiencia fue muy buena, la verdad que terminé muy contento de haber podido participar y también del feedback de la gente. Me Creo, parece que fue muy positivo. creo que fue lo más importante, ¿no? O sea, que salimos todos con la misma impresión de que eso no acababa ahí, no acababa en Tiflenova, no acababa en la zona fan. Y a raíz de ahí, pues es un poco donde empezamos a dar cara a indagar un poco más sobre el tema y ver qué necesidades en plan podemos cubrir, qué necesidades, qué clase de, cómo planteamos el proyecto en lo que ha acabado, como bien decíamos antes, va a ser, o sea, planteamos una comunidad abierta, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestro feedback, queremos que esto sea un proyecto colaborativo. La verdad es que cada uno vive los videojuegos de una manera, cada uno
puede tener distintas impresiones de un mismo videojuego. Y eso es lo que queremos, a donde queremos llegar, donde queremos llevar este proyecto, en que sea una comunidad, contactar con la gente que ya lleváis años también en esto, y poder, pues al igual que Gali nos va a aportar, Nicolás, por ejemplo, que está aquí, pues nos va a aportar sus vivencias, sus conocimientos, nos va a ayudar en este camino, también queremos contar con vosotros. Sí, a mí me parece fundamental esto que estamos diciendo, ¿no? Que básicamente es dar a conocer los videojuegos accesibles para quien no los conozca, que se sepa que hay opciones, que hay mucha gente que llegó en su momento al espacio fan diciendo, no sabía que se podía, ¿no? No sabía que había manera de jugar en un ordenador, en una consola, y creo que ese es el principal punto a trabajar, y de ahí ir avanzando todo lo que se pueda. Sí, porque además yo creo que ahora también hay cosas que hace, por ejemplo, 10, 15 años a lo mejor eran un poco impensables las tecnologías que hay ahora, las tecnologías ápticas y cómo han evolucionado las consolas y todos los periféricos y tal. Yo creo que es un buen momento para que esto empiece a crecer más y llegar a más gente, que se trabaje también con desarrolladoras para que cada vez se pueda hacer mejor para todo tipo de público. Entonces, también es un momento, yo creo que es muy bueno ahora mismo por tal y como está la tecnología y cómo se están desarrollando ahí los videojuegos, que está todo más estandarizado y se puede aprovechar muchísimo más. Sí, totalmente. Bueno, ahora hablaremos un poco más entre todos, pero realmente en su momento lo que pudimos presentar a nivel consolas accesible o casi totalmente accesible fue el de Last of Us 2 y en muy pocos años, 3 años, la cosa ha cambiado mucho. Ahora sí que tenemos más títulos, tenemos incluso el propio de Last of Us. Cuando lo presentamos en el espacio fan, era un juego que uno de los principales defectos que tenía era que para ciegos no tenía audiodescripción, que ahora sí. Entonces, creo que se está trabajando mucho y que esto es el principio nuestro y también del mundo de los videojuegos que realmente podemos llamar accesibles. No sé qué pensáis, bueno, sobre todo Nico, que también ha estado en esto, y Gali, que toca también el punto del videojuego, no solamente desde el sitio que vamos nosotros, que tiene que ver con la ceguera, la sordocieguera, la deficiencia visual grave, porque bueno, Fundación 11, que es de donde eh, viene Nico, está trabajando hace tiempo con los videojuegos y con los juegos en general, desde un enfoque general de la discapacidad. Buenas, buenas, ¿qué tal? Pues sí, sí, sí. Yo creo que, como habéis comentado, ¿no? Es un sector que tiene tantos jugadores y jugadoras que hay que estar porque cada día hay más incluso. Entonces es importante que lo hagamos desde la visión de la discapacidad y en este caso. Bueno, yo sobre todo siempre soy como el pesado de los indies, pero siempre resalto lo mismo, ¿no? Yo creo que eh, pa- parte de la importancia del cambio de paradigma, ¿no? De que la accesibilidad entre dentro del videojuego, pues se ve en los juegos, pues en The Last of Us, ¿no? Con esa remasterización y que se convierte en uno de los juegos más accesibles del mundo, pero también se ve en videojuegos indie que con estudios de dos, tres personas consiguen realmente llegar a unos perfiles de accesibilidad que no han conseguido algunos videojuegos AAA, ¿no? Entonces esto lo que nos quiere decir es, primero, que no es tan difícil y segundo, que si es algo que se hace desde el diseño, pues es bastante asequible y bueno, a mí me llena como de orgullo, por así decirlo, que estos estudios tan pequeños y con tan poco presupuesto, por así decirlo, consigan esa cantidad de medidas de accesibilidad. Entonces, yo creo que estamos ahí por el buen camino, que además con la aparición de vuestro proyecto vamos a coger más fuerza y vamos a seguir trabajando por conseguir que el mundo del videojuego sea más accesible. Y,
bueno, que vamos a ir juntos en ese sentido, de la mano hacia ese objetivo, ¿no? Sí, muchas veces por ahí lo que falta es concienciar, ¿no? Porque hacer un juego accesible, eh, lo hablábamos justamente el otro día con Moy, con Javi, bueno, con Santos también, que hay juegos que a lo mejor lo único que necesitan es que te lea el menú, ¿no? Que ya de por sí tienen un sonido estéreo y que si bien no van a ser 100% accesibles, eh, si tú le pones el menú en texto, ya le estás dando a un montón de usuarios la posibilidad de jugar. Nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, sobre todo con juegos de lucha, normalmente los podemos jugar, pero el principal problema que tenemos como personas ciegas es em, el tema bueno, de los menús, ¿no? Que al final te terminabas aprendiendo los menús de memoria y más o menos jugabas. Esto también creo que se soluciona bastante fácil en cuanto a que a lo mejor a nivel desarrollo del juego no implica demasiado, ¿no? Simplemente es tener en cuenta una cosa. Total, total. O sea, yo ahí, o sea, el usuario se puede adaptar y al final el usuario se adapta, Claro. como siempre, ¿no? A lo que tiene y va consiguiendo así sus maneras, pero no es el objetivo, no es ese, el objetivo es que el juego sea lo que esté adaptado. Y nosotros ahí sí que hemos desarrollado el libro blanco, ¿no? En este caso, que lo que hace es hacerle la vida más fácil a los desarrolladores porque al final va medida por medida, explicando cómo se convierte o sea, cómo se hace esa medida específica para que el juego sea accesible en ese punto y a qué perfiles va. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esa acción, ¿no? Pues quita un poco la excusa de no, es que no sabemos hacerlo, o no, es que no tenemos claro cómo. Ya está. Si no tienes claro, pues vas al libro, lo miras y es muy sencillo, ¿no? Y luego sí, la parte de sensibilización. Decir ahí que sí que es la industria del videojuego se muestra receptiva, ¿no? En este caso a la discapacidad y en muy raras ocasiones hemos notado como, bueno, como una distancia, ¿no? Y siempre parece pues, que están a favor de tener cada vez más personas que jueguen sus videojuegos y en ese sentido, bueno, yo creo que queda trabajo por delante, pero hay mucho hecho y realmente pues, yo creo que es más una cuestión de dejar claro que no es más difícil un juego, no es más difícil el desarrollo de un juego por hacerlo accesible ni mucho menos. Y en cambio, pues haciéndolo accesible, pues tienes a muchos más jugadores y jugadoras que van a poder jugar. Sí, la verdad que este tema a mí me parece también súper importante, ¿no? Que aparezca en este caso, un recurso como es el libro blanco, que también le dé un poco al desarrollador, o a los desarrolladores, mejor dicho, la guía de por dónde ir avanzando y un recurso que poder consultar, porque entiendo que también es muy complejo, siendo que es un mundo que está empezando, ¿no? O sea, no el videojuego como tal, sino el hecho de decir, vale, nos tenemos que abrir para que todos puedan jugar. Y en este sentido también nuestros juegos tienen que ser inclusivos y tienen que incorporar ciertas características para que la gente pueda hacerlo. No sé, me gusta que también estés por aquí, a ver, ¿qué Eh, pensáis? sí, efectivamente, la verdad que es una muy, muy buena aportación, pues sobre todo para estandarizar un poco criterios para evaluar los juegos. Ahora que ha avanzado tanto en los últimos años las propias consolas y los medios para desarrollar videojuegos, sobre todo los desarrolladores, ahora cuentan con más recursos. Si echamos un poco la vista hacia atrás, pues digamos, no sé, 15 años, no, tampoco tanto, 15 años hacia atrás, pues las consolas que había entonces, que también había Play y había Xbox, lo que pasa es que no tenían ni de lejos los recursos que hay ahora. Potencia gráfica, entonces, o sea, los componentes que se usan, las consolas actuales, cada uno es muy potente, almacenamiento, procesador, memoria RAM, todo eso, y en su conjunto dan una potencia mucho mayor que antes. Ahora hay margen
para que las consolas, además de ejecutar el propio juego, hay margen para que puedan ejecutar y las ayudas que necesita cada uno por ejemplo, en nuestro caso, la discapacidad visual, pues entonces, pues ahora hay muchas más tecnologías que los desarrolladores pueden usar, por lo que, pues, había que pensar en algunos criterios que ayuden a todos nosotros y a todo el mundo a poder evaluar y decir si los juegos cómo pueden ser accesibles. Por ejemplo, tenemos posibilidades como pues lo que hemos mencionado antes, los lectores de pantalla, pues una cosa que antes no era posible, también debido a las limitaciones de los recursos que tenían las consolas, pues ahora sí puede haber, aparte del propio juego, un lector de pantalla que esté leyendo sus menús y puede haber ayudas más señales acústicas dentro del juego que que ayuden por ejemplo, las personas con, o sea, ciegas totales o con discapacidad visual grave a jugar, o sea, ayudas a la baja visión, cambiar los colores, poner filtros o más señales acústicas. También el feedback áptico de los mandos, audios que se pueden controlar los canales de audio, pues sacar todos los sonidos por un canal o por los dos, o subir algunos sonidos del juego, bajar otros, que cada uno, sinceramente, hay grandes posibilidades. Yo creo que indudablemente, indudablemente, técnicamente, obviamente las consolas han mejorado, eso es innegable, pero yo no sé de todas formas hasta qué punto, porque pensaba justamente en eso, pensaba al final en tanto en webs como en aplicaciones, ya desde hace tiempo que hay unas pautas que rigen la accesibilidad, y en consolas es verdad que hemos empezado bastante tarde, tanto a nivel de pautas como a nivel de preocupación por la accesibilidad desde los estudios de desarrollo de los juegos. Y es curioso porque, a ver, yo técnicamente, como hemos dicho antes, no somos expertos. Yo particularmente no sé si técnicamente, por ejemplo, en Play 2, Play 3, no se podía meter lector de pantalla, no lo sé, pero la gente, yo por ejemplo hablo de mi caso, la gente ciega, llevo jugando mucho tiempo. De hecho, seguramente jugaba a lo mejor casi antes más que ahora. Yo la primera consola que utilicé fue la Sega Mega Drive y claro, al final es lo que decía antes, creo que Agus, ha sido quien lo ha dicho, te tenías que aprender los menús de memoria. No sé hasta qué punto, mm, o sea, no creo que hasta Play 5 y Xbox, que se le han metido lectores de pantalla, no existieran los recursos. Yo creo que hemos llegado, o sea, por algo por algunas razones que yo no sé si alguien tiene alguna idea de por qué, pero hemos llegado como tarde. Más vale tarde que nunca, desde luego. Y es verdad que lo mismo que digo que hemos llegado tarde, se le ha metido un acelerón en los últimos años impresionante. O sea, en lo que hemos conseguido o lo que se ha conseguido en 4 o 5 años, eh, no se había conseguido en todos los años anteriores. Ha sido un acelerón bestial que yo creo que pocas veces se ha visto. Siempre es algo más paulatino en todo, en cualquier tipo de accesibilidad. No Claro, sé pero qué. yo creo que también es que ha cambiado todo. O sea, el mundo de videojuegos de hace 10, 15 años ha cambiado bastante, porque antes solo jugaban los chavales con las consolas. Ahora ya esos chavales ya tienen pues mi edad o van teniendo más cerca mi edad y siguen jugando. Entonces todo eso ha cambiado. O sea, ya no solo juega chavalín de eso de 8, 9 años, 10 años, 12 años. Ya juegan los señores de 40 y pico, 50, incluso 60 y 70, ¿sabes? Entonces, todo eso ha ido evolucionando a que cada vez hay más público, hay más exigencias, hay más universidad y hay más, digamos, por llegar a todo el mundo. Ya ha dado antes las cifras Carmen, o sea que es que prácticamente el 50%. Entonces, eso es mucha gente. Sí, es verdad, eso es cierto. Al final es verdad que es mucho más público. Es verdad que antes se circunscribía a un público, como tú dices, más infantil. Es verdad que es una industria que mueve, creo que es la primera industria, me parece, ¿no? Que decía antes, sí, sí. Si no es la primera, la segunda. Sí, sí, totalmente, porque al final, pues, cuantos más potenciales jugadores o más jugadores, pues los desarrolladores mm,
el objetivo principal o uno de los mayores objetivos de trabajar, desarrollar un videojuego, entiendo que todo el mundo quiere llegar al mayor número posible de personas. Aquí en el proyecto de Modoson tenemos distintos perfiles de personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Los que no tenéis discapacidad, antes de entrar aquí o trabajar con accesibilidad, ¿os planteabais alguna vez que una persona con ceguera o baja visión o sordoceguera pudiera jugar o jugar a este tipo de juegos? No es solo jugar, joder, lo hemos hablado alguna vez, los que venimos de fuera, los que hemos trabajado en pues, de pequeña empresa, multinacionales, al final lo que sí notas cuando entras a trabajar aquí es el desconocimiento que hay fuera. Entonces, verás que creo que también es aplicable a, pues, yo qué sé, nosotros en nuestro caso que aplica más, que es la web, las apps, cuando desarrollas fuera eh, no tienes en consideración todo, o sea, no coges conciencia, de veras, hasta que estás en el día a día. Me parece que lo mismo pasa un poco la- con las desarrolladoras de va a pasar con los videojuegos, ¿no? O sea, que hay mucho desconocimiento gracias al trabajo como, pues eso, de Gali, de gente que está involucrándose, nosotros a partir de ahora, creo que se puede concienciar y que se puede ayudar a desarrollar videojuegos accesibles, algo que eh, podamos participar todo el mundo, que pueda jugar, pues eso, contigo, Moy, a cualquier videojuego sin que haya una diferencia en la percepción del mismo. Sí, por ejemplo, yo qué sé, me acuerdo nosotros cuando estábamos probando algunos videojuegos y tal, la paliza que te di en el Mortal Kombat, por ejemplo, lo Exacto, demuestra por claramente. ejemplo, ¿sabes? Cuando te gané un round de 5, pues se vio claramente. Sí, al final es verdad que tú dices, lo vemos cuando damos charlas de accesibilidad web, lo vemos, la gente muchas veces flipa. Pues imagínate, por ejemplo, con esto, imaginaos con videojuegos. Es que yo me imagino a la gente que no tenga ese conocimiento, que ni siquiera haya tenido una persona con discapacidad en su entorno, viera gente jugar. Es decir, esto es algo que ni siquiera se espera, seguramente. Mm. Sí, no, y además aquí hay una cosa que hablando el otro día con Nico dijo que yo comparto totalmente, también estoy de acuerdo, que es que siempre hay un juego para un tipo de persona. La cuestión de descubrir qué tipo de juego es el tuyo. Por eso sí que lo decía Nico el otro día y estoy totalmente de acuerdo porque dice la gente, va, yo no juego, y ves el móvil y tiene el Candy Crush, pues eso es un juego, ¿sabes? O sea, Efectivamente. está jugando. Entonces, aunque no lo parezca esos juegos, incluso los de móvil, al final no, esto no lo toman como juego, sí que es verdad, es un juego y está jugando a ellos. O sea, son personas que al final eh, puedes jugar a cualquiera. A lo mejor hay juegos que son más difíciles o son más complicados en algunos aspectos. Por ejemplo, los FPS sí que a lo mejor pueden dar un poco más de dificultad a la hora de desarrollar para personas con discapacidad, pero hay otros que estilo aventuras gráficas o Mortal Kombat y tal, pues sí que son más fáciles y más accesibles. Sí, Bueno, y al final asistimos, lo que he dicho antes, asistimos a un crecimiento ya no de la accesibilidad, sino de la tecnología en general que permite, al final muchas tecnologías que no están pensadas en principio para accesibilidad nos permiten a nosotros tener mucha más conciencia. Se me ocurre, yo qué sé, por ejemplo, el audio espacial o distintos periféricos que puedan darnos a nosotros más sensaciones todavía que no solo el audio. Al final es que es verdad que lo que no tenemos hoy, ni siquiera imaginamos, a lo mejor está en 2 años. Sí, Es efectivamente. Eso es, que al ritmo que vamos, o sea, lo mismo el año que viene contamos, o sea, veamos esta charla y quede súper bueno el año que viene o dentro de 6 meses. Y de lo que estamos hablando hoy en día, a lo mejor no tenga nada que ver. O sea, esto va avanzando a pasos muy agigantados y es donde, pues eso, donde tenemos que aprovechar. sí, me parece sobre todo también importante lo que decía Santos, de encontrar tu tipo de juego y que en este sentido el hecho de que cada vez tengas más opciones de juegos accesibles es un poco lo que ha pasado en su momento con los móviles, ¿no? Tú antes podías elegir una línea concreta porque era lo que tenía accesibilidad y hoy en día te puedes mover en una gama de producto muy amplia. Entonces, esto es lo mismo. Hay gente que a lo mejor no juega porque dices, vale, ¿qué tengo para jugar? Estos tres títulos. No, la verdad que ninguno me llama la atención, pero si tú tienes un catálogo de un montón de temáticas, estoy seguro que todo el mundo puede encontrar un juego que le interese. Yo vi una noticia hace ya tiempecillo, no fue hace poco, pero
creo que era algo así como, yo no recuerdo el periférico que era, creo que era un chaleco, pero no estoy seguro. Era un chaleco que te permitía sentir cosas que pasaban en un juego. Claro, ese tipo de sensaciones, imagínate que puedas sentir viento o dolor cuando te, bueno, dolor, nadie quiere sentir dolor, pero sí el impacto de algo, no sé, o sea, yo es que creo que vamos a tener un montón de formas de interactuar en los próximos años que a nosotros nos van a abrir muchas puertas a la hora de, ya no solo de jugar, sino de jugar en las condiciones, no sé cómo decirlo, lo más, lo más equiparado posible a una persona sin discapacidad, para cada vez poder jugar con menos, no sé cómo, no me sale la palabra ahora. Menos barreras, ¿no? Sí, con menos barreras y con menos diferencia, que al final podamos competir en igualdad de condiciones. Claro, pero es Eso que es, esto, al final, esto del aumento de la tecnología y demás, tiene que ver con, de alguna manera también terminas incluyendo, ¿no? Aunque no lo claro. pienses de esa manera, tú dices, no sé, esto de la realidad virtual o de la realidad inmersiva y demás, tú estás generando experiencia a través de otros sentidos que al final le terminas facilitando a otra gente con otros perfiles poder disfrutar del producto. Pues, mm, no sé, a mí me parece súper interesante. Desde lo personal, una de las cosas que más me gustan de este proyecto es que las personas que no conocen puedan conocer y puedan empezar Claro. a entrar a este mundo, y los que conocen, que nos ayuden a conocer más. Sí, lo que decía Porque, antes José, nosotros al final aquí no somos expertos ni en desarrollo de videojuegos ni en N- videojuegos en No, general. Al final somos gente que juega y hay comunidad, hay muchas comunidades que desde luego podemos aprender un montón de ellas y esperamos hacerlo y aportar también, pues es lo que ha dicho claro. antes José. Al final esto es una simbiosis, no, no queremos más que eso, es más que Mm, crear una comunidad y aportarnos entre todos. eso y es. que también la gente, o sea, hay mucha gente en estas comunidades que llevan muchísimos años, incluso jugando un poco de la manera en la que comentábamos, ¿no? Yo he visto que me parece increíble. Reconozco que no tengo ese nivel, es que creo que ya se define como friki, de gente que se ha pasado, bueno, por ejemplo, he visto una guía de Pokémon en la cual una persona te iba diciendo paso a paso cómo jugar, porque se había tomado el trabajo de documentar, tipo, avanzas 20 pasos, giras no sé qué, o sea, quiero decir, Sí, es verdad. lo que es el hecho de que te guste realmente jugar y que te busques la vida y que hoy tengamos otro tipo de, cada vez más, otro tipo de oportunidades. Pero digo que hay gente que se viene pegando con todo esto hace muchísimo tiempo, y que nosotros lo que pretendemos es un poco venir a complementar y, si se quiere, por un lado aprender y por otro lado Pues yo, aportar lo que Hacer de ahora que has podamos. altavoz. dicho, Vamos a hacer también de altavoz, unificar un poco los problemas que estén detectando, pues eso, las comunidades que ya existen. Eh, Vamos a tener, bueno, eso es verdad, varias vertientes, ¿no? Es lo que decía Moisés, un poco es abrir un mundo, un espectro a quien no conoce este mundo, y por otro lado, pues eso, intentar hacer altavoz a gente que lleva años pegándose también con el tema de la accesibilidad en videojuegos. pues No sé qué quieres decir, al Moy. decir al decir Agus lo de Pokémon, que es verdad, yo me he acordado desde aquí por si nos escucha alguien de algún estudio de videojuegos o lo que sea, me he acordado de cuando jugaba, creo que era en Play 1 al Metal Gear. De aquí seguro que alguien lo habrá jugado o lo conoce, seguro. Ese juego, pues eso, que no teníamos ningún tipo de accesibilidad en ese momento. Creo que ha sido el que más horas le he echado de ese tipo, porque al final los juegos de lucha siempre han sido para nosotros, para los ciegos, los más sencillos de jugar, sobre todo al ser en 2D y demás. Pero ese juego, yo me estoy imaginando jugarlo ahora de forma accesible o ese tipo de juego. Y es que es una pasada. Una pasada. Es que. Pues me parece que hay un remaster al caer. ¿Del Metal Gear? Sí. Mm. Y esa noticia, como no me la dices antes, eso me acaba de alegrar el día, tío. Me parece que se Hostia, están planteando un remaster del Metal Gear, sí. te Ah, la has Es que es guardado eso, al para fin. hoy. ah, Qué muy Claro, me bien. lo he guardado a sorpresa. Es que al qué chulo. final, a mí lo que me gusta de los videojuegos es, yo los veo como libros. Hay
videojuegos que te cuentan historias, como el Last of Us, por ejemplo, y hay otros que que el libro lo escribes tú, eres tú el que hace la historia, tipo Fallout. Tú puedes ser el bueno, puedes ser el malo, puedes ser ambos un poco. Entonces, esas experiencias que yo recuerdo haber tenido, pues son las que a mí me gustaría llegar a compartir y que otras personas sientan cuando juegan ese tipo de juegos. Vamos, no Que tiene muchas por veces, ser ese tu juego, pero la sensación sí. O sea, que te descubra eso. es que no solo hablamos de al final de jugar, yo puedo jugar, o sea, ya no solo es poder jugar, es la inclusión que supone eso. Un chaval, por ejemplo, que iba a clase y decía, joder, pues está jugando, y al final eso es inclusión, porque es algo más en lo que tú estás incluido, de poder hablar con tus compañeros, en este caso si hablamos de gente, pero vamos, me da igual que sea de colegio, de trabajo, me da igual, como tú has dicho antes, no solo juegan gente desde mm, niños pequeños hasta gente ya mayor, y al final es una inclusión que ayuda mucho a las personas con discapacidad. Nosotros ahí, cuando empezamos el proyecto, siempre decíamos, ¿no?, que hay una parte de socialización en la industria del videojuego y en todas las comunidades que se generan a través de los videojuegos, que precisamente consideramos que se estaba excluyendo, ¿no?, a las personas con discapacidad en el sentido de participar muchas veces de esa socialización o de esas comunidades. Entonces, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con que hay una parte ahí experiencial de compartir, de haber vivido las dos personas la misma experiencia y ponerlo en común, que tiene mucho sentido que apostemos porque cada vez más personas puedan disfrutar de esa experiencia, ¿no? Pues sí, al final pasa lo mismo que cuando veías una película, ¿no? Siempre antes veías una película sin Audés porque había mucho menos contenido en Audés y, hombre, podías verla, sí, pero te enterabas de mucho menos. Ahora, mucho más fácil que puedas hablar con compañeros de una serie, una película, con mucho más, con mucho más conocimiento de ella y no tengan que a lo mejor, antes yo, por ejemplo, lo que pasaba era que veías una serie, una película y había mucho detalle que te perdías y cuando lo hablabas con algún compañero casi te tenía que contar ciertas cosas que habían pasado. Pues ahora al tener mucho más contenido, es mucho más probable que puedas hablar al mismo nivel de ese contenido, pues pasa lo mismo con los videojuegos, al final es lo mismo, es compartir. Pues para ir terminando y cerrando ya en la presentación del proyecto, daros a conocer que ya está colgada la web de Modoson en la web de CTI, en el Rincón del Conocimiento. Ahí es donde tenemos informes, donde ya tenemos informes de consolas y accesorios y videojuegos, ¿vale? Ahí se irán colgando. También recuerda que tenemos una dirección de correo que es modoson@11.es, que ahí es donde podréis escribir vuestras dudas, comentarios, tanto si estáis de acuerdo como si no, si os gusta o no os gusta, si creéis que podemos mejorar algún punto, tenéis alguna petición, por ejemplo, de probar algún juego en concreto de alguna plataforma o algún dispositivo, y se intentará por nuestra parte hacerlo. Y sobre todo, pues, colaboración. También buscamos por ahí, aparte de feedback de la gente, colaboración con otra gente que ya lleva mucho tiempo más en esto, otras fundaciones que se dedican a lo mismo, y de intentar llegar al máximo público posible a través del trabajo que vayamos haciendo. Y cada vez, pues, intentamos hacerlo lo mejor posible. Pues nada, yo por mi parte que espero que nos divirtamos todos, que es de lo que se trata al final, de informar, de aprender y de divertirnos y que la gente se divierta también con nosotros y Y con lo que hacemos. yo y lo mismo que todos, yo espero que la gente sepa más, pues, que se difunda todo lo posible y que la gente, que todo el mundo pueda disfrutarlo igual que nosotros. Muchas gracias también a Nico por estar aquí con nosotros, Ujú. a Fundación y bueno, a Gali, quien abre un poco la puerta en todo esto en cuanto a la accesibilidad, al menos en videojuegos, en cuanto a un recurso como es el libro blanco. Y por mi parte, nada, muchas gracias a todos y recordar lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Que al final la accesibilidad la hacemos entre todos y que esperamos en este sentido vuestros aportes para ir avanzando.
Pues Eso por mi es. parte poco más que añadir. Muchísimas gracias a vosotros también, compañeros, que ha sido un trabajo muy duro y esperamos que sirva para mucho. Muchísimas gracias.